gracias por venir. Buenas tardes a todos. Decía un amigo mío de Viena que Madrid empieza a parecerse a Londres por la cantidad de convocatorias, con lo cual, con la cantidad de convocatorias y luces de Navidad que esté en la sala hasta arriba, pues es una alegría, una gran sorpresa y una alegría. Quiero comenzar dando las gracias, en primer lugar, a Ensorena por acogernos, por dejar que Fernando lo inunde todo de óxido y de Alhambra. Al taller de Castro Prieto, Of the Spirit, que ha hecho las copias fantásticas que podéis ver, a los talleres Soler, que han impreso el libro que luego vais a poder ojear y comprar si queréis, y sobre todo a nuestros invitados, a León Francisco Rodríguez Ar, de la Embajada de México, director del Museo de Santa Fe, Juan Antonio Jiménez, historiador del arte, Juan Manuel Bonet, que para mí es casi como un padre espiritual, porque es poeta, escritor, crítico, director de Reina Sofía, director del Instituto Cervantes. Bueno, es todo y el referente espiritual de muchos de nosotros. Y sobre todo a Fernando, porque sin las fotos de Fernando pues no estaríamos aquí convocados ninguno. Y bueno, la sensación siempre es de ojos abiertos y boca abierta cada vez que vemos un trabajo de Fernando. Yo diré tres cosas y os paso enseguida con ellos, porque un editor siempre tiene que tratar de estropear lo menos posible y de ser lo más breve. Y para mí la Alhambra son tres cositas, es como el cierre de un círculo. Primero me remonto al año 81, una edición de los cuentos de Washington Irving que me regaló mi padre, que venía con grabados de Doré, de Robert, de Lewis, y que no tenía una cosa crítica, ni una cosa erudita, ni arabista, ni nada, pero había un poco de orientalismo, de espiritualidad, y que acababa diciendo que Granada y la Alhambra desaparecían de mi vista, que es un poco la última frase de Washington Irving, ¿no? Saltamos a 1992, una exposición entre el Metropolitan de Nueva York y el Patronato de la Alhambra sobre Al-Ándalus, y yo caigo hechizado con un disco de Luis Delgado, donde hace homenaje a los orfebres, a los artesanos, a los canteros, a los tejedores, y el disco curiosamente acaba diciendo: y la Alhambra quedó a oscuras. O sea, la Alhambra desaparece de la vista, la Alhambra quedó a oscuras. Bueno, el círculo se cierra con Fernando Manso y el 2018. Nadie en este país, me atrevo a decir que en Europa y quizá mucho más lejos, hace las fotos que hace Fernando Manso. El pictorialismo, el simbolismo, o sea, lo que ha conseguido Fernando con la Alhambra es una acrobacia de luz salvaje. Con lo cual, como la literatura me había escondido la Alhambra y la música me la había oscurecido, pues ha estado muy bien que muchos años después venga Fernando a poner algo de luz y sobre todo a pintarla de otra manera, a pintarla con una cámara. Y como hay gente aquí mucho más apropiada que yo para iluminaros, pues directamente os paso con ellos. Os agradezco mucho la venida y que vengáis a compartir y a celebrar este libro y esta exposición. Y doy la palabra a León Francisco Rodríguez. Muchas gracias. Pues buenas noches. Quiero explicar un poco el contexto de por qué estoy aquí muy rápidamente. Primero porque me invitó Fernando. Y yo me dedico a la embajada, estoy en la Embajada de México, soy diplomático mexicano. Y aparte tengo una especialidad en la arquitectura islámica que la hice a través de la Universidad de Granada con el catedrático Rafael López Guzmán, que es muy amigo de la familia Bonet y muy querido mentor mío. Desde luego la Alhambra pues, es un monumento insigne entre los monumentos islámicos de todo el mundo. Es algo que apasiona a todo el mundo y por supuesto a estudiosos y a artistas. Y desde sus vistas monumentales hasta sus más recónditos espacios y sus detalles de miniatura. Y de ahí que me entusiasmara mucho la visión inédita de Fernando, sobre todo porque soy alguien que ha estudiado mucho la Alhambra desde un punto de vista, les digo, histórico, arquitectónico. Lamento mucho que no se haya podido efectuar esta presentación en la Embajada de México, en sus espacios culturales, que tenemos dos ahora. Uno está en el Instituto Cultural, que está en la carrera San Jerónimo, frente a las Cortes, y otro nuevo que acabamos de inaugurar, que es la Casa de México, que seguramente ya muchos de ustedes habrán escuchado de ella, que está en el barrio Chamberí. No pudimos cuadrar los espacios, las fechas, las horas.
Pero bueno, el entusiasmo por el libro pues sigue y desde luego aquí está mi mejor intención de felicitar a Fernando. Y más que echarle, como decimos en México, echarle flores y echarle halagos, quiero hablar sobre todo de la imagen de la Alhambra. Y estaba hablando justamente ahora, antes de bajar aquí a este espacio con Juan Antonio, del Instituto de Santa Fe. Estaba hablando con él justamente de cuáles serían las imágenes más antiguas de la Alhambra. Y me recordaba él que desde luego en la época de Carlos V se hicieron algunos grabados. Decíamos, bueno, son de estos grabados muy de esa época del Renacimiento, panorámicas de los castillos, de las ciudades, pero realmente los primeros grabados a conciencia, las primeras imágenes a conciencia, a detalle, con gran erudición, con gran cuidado, ya comienzan en el siglo XVIII. Ahí es cuando empieza a difundirse la imagen de la Alhambra, ya por España, ya por toda Europa. Justamente la Alhambra ha sido motivo de admiración en todo el mundo, como les decía, y la vinculación de la Embajada de México con este monumento pues vino justamente también por Rafael López Guzmán y por el Patronato de la Alhambra, porque en marzo y abril presentamos en el Instituto Cultural de la Embajada la exposición Alhambras Americanas, en la arquitectura neoárabe en América Latina. Y ahí es una muestra fotográfica maravillosa, que un estudio que hicieron patrocinado entre la Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra, un estudio de fotografías de monumentos de finales del siglo XIX y principios del XX, que están en toda la América Latina, incluyendo México, hasta la Patagonia, hasta Puerto Rico. Y ahí vemos el impacto estético de la Alhambra, ¿no? Cómo la Alhambra logró trascender fronteras y no solo eso, no solo ser admirada, sino tratar de ser reproducida en pequeños salones, en edificios. A tal punto fue la influencia de la Alhambra, no es solo la Alhambra, desde luego es la arquitectura andalusí islámica la que nos impacta, y tal fue el impacto que de alguna manera tanto la España del finales del XIX como la América hispana de alguna manera asimilan esta arquitectura, esta estética andalusí islámica, y la hacen propia después de muchos siglos, ¿no? de rechazo hacia esta estética. Se asimila, se hace propia y llega a tal punto este enamoramiento que México toma para hacerse presentar en la Feria Universal de Nueva Orleans de 1882. México lo hace a través de un pabellón octagonal cuyos arcos son reproducciones de la Alhambra y tiene un cupulín. Entonces imagínense México representado en una exposición universal por un monumento, por una especie de reminiscencia de la Alhambra, ¿no? Y tenemos fuentes de los leones reproducidas en Puerto Rico, en Santiago de Chile, en casas particulares, en fin, tenemos salones fumadores que reproducen los grandes salones de la Alhambra, del Alcázar de Sevilla, en los palacios nacionales, en nuestros palacios presidenciales de esta época de principios del XIX. Y volviendo a esta cuestión de la imagen, bueno, a mí me preocupaba, bueno, porque el libro de Fernando, bueno, son imágenes sobre todo, bueno, son imágenes inéditas, es un punto de vista desde luego novedoso, que eso es lo más valioso, porque imágenes de la Alhambra, bueno, hay cientos de miles. Pero justamente lo que yo me preguntaba es de dónde vino estas primeras imágenes, ¿no? ¿Quién fue el primero que realmente se impactó estéticamente con la Alhambra? Y como decía, bueno, además de lo que se hizo en el siglo XVI, que fue realmente muy poco y creo que yo poco trascendente porque son visiones panorámicas, hay que ir a los grabados del siglo XVIII, de finales del XVIII, y luego ya la fotografía del XIX. El Museo de la Alhambra, que no sé si ustedes lo conocen, casi nadie lo visita, está dentro del Palacio de Carlos V. Es un pequeño museo, pero ahí están fotografías, las más antiguas fotografías por lo menos que se conozcan de la Alhambra, de mediados del siglo XIX, que realmente es fascinante verlas. Pero para justamente buscar esa primera imagen de impacto hay que remontarse a la literatura, y eso es lo que yo más que nada quería transmitir en esta breve presentación, esta breve exposición,
Las primeras imágenes literarias las debemos a los poetas árabes contemporáneos de la Alhambra. Los versos que escribe, que cubren los muros de la Alhambra, que bueno, los pueden ver en las, no tanto en las fotografías por la técnica, pero bueno, los versos de la Alhambra están, como ustedes saben, incrustados por todas las paredes de la Alhambra. Se deben al poeta Ibn Samrak del siglo XIV, que era el poeta palatino, el poeta de la corte de Mohammed V, que es el constructor del Palacio de los Leones. Y realmente quería yo sencillamente rescatar algunos versos que fueron traducidos por el gran arabista Emilio García Gómez, que la verdad yo no sé si es mejor la traducción de Emilio García Gómez que el original árabe, pero es una gran interpretación que él hace. Hablando justamente de esta imagen panorámica de la Alhambra, nos dice en un poema del siglo XIV: Granada es una novia cuya corona es la sabica, y cuyas alhajas y vestiduras son las flores. Su trono es el generalife, su espejo la faz de los estanques, sus arracadas los aljófares de las escarchas, y la Alhambra es un rubí en lo alto de la corona. Y hablando del Meshwar, que es la sala de audiencias que es hoy por donde se accede el público a los turistas a la Alhambra para visitar los palacios nazaríes, nos dice: enhorabuena por tu feliz construcción, asilo para días de consejo y de dádiva, bello halo de tu luna, convertido en refugio de pedigüeños y lugar en donde caen los enemigos. Qué bella es tu cúpula, más alta que los cielos. Y quizás los versos más bellos y los más tratados, bueno, ha habido tantos intentos de traducirlos, pero bueno, la que a mí más me gusta es esta interpretación de Emilio García Gómez. Es el verso que está en la sala de dos hermanas del patio Jardín de los Leones, porque el patio de los Leones originalmente era un patio con flores, era un patio jardín. Nos dice: jardín yo soy que la belleza adorna, sabrás mi ser si mi hermosura miras. Por Mohammed mi rey, a par me pongo de lo más noble que será o haya sido. Obra sublime, la fortuna quiere que a todo monumento sobrepase. Cuánto recreo aquí para los ojos. Las pléyades le sirven de amuleto. La brisa la defiende por su magia. Sin par luce una cúpula brillante de hermosuras patentes y escondidas. Rendido, Géminis le da la mano. Viene con ella a conversar la luna. El pórtico es tan bello que el palacio con la celeste bóveda compite. Con tan bello tisú lo aderezaste que no habido pones en los telares del Yemen. ¿Cuántos arcos se elevan en su cima, sobre columnas por la luz ornadas? Evidentemente este poema se está refiriendo a las arquerías del patio de los Leones y a las cúpulas de mocárabes, que bueno, no aparecen en el libro de Fernando, pero bueno, están más que retratadas, y es lo que a mí en particular me fascina. Son estas cúpulas de estalactitas que justamente es la culminación del arte nazarí. Y más allá de estos poemas que son pagados por, bueno, son de la corte, es poco lo que queda en fuentes contemporáneas islámicas. Lo curioso es que realmente los cristianos tampoco, los primeros reyes cristianos, o el asedio, durante el asedio, ya durante la conquista, se preocuparon por hacer alguna imagen de la Alhambra. Pero lo que impacta es la visión que nos dejan, la impresión que nos dejan a través de los versos anónimos del romancero viejo, plasmados hacia mitad del siglo XV. En esas coplas es donde nace en España el verdadero romanticismo orientalista, 4 siglos antes de que se extienda por Europa. Esa visión de nostalgia, de sentimientos encontrados entre el afán de conquista y la tristeza por un mundo musulmán enemigo, que parece un jardín del paraíso condenado a ser destruido. De ese romancero viejo tomé algunos extractos que quizás algunos de ustedes conozcan, son muy famosos. Uno de ellos dice: Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Moro que bajo tal signo nace no debe decir mentira. Allí respondía el moro: por tanto pregunta rey que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenamar, aquí está tu cortesía. Dime, ¿qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. El Alhambra era señor, y la otra la mezquita. Los otros los alijares labrados a maravilla. El moro que los labraba 100 doblas ganaba al día. El otro, generalife, huerta que par no tenía. El otro, Torres Bermejas, castillo de gran valía.
Así habló el rey Don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieras Granada, contigo me casaría, diérate narras y dote, a Córdoba yacería. Casada soy, rey Don Juan, casada soy, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Bueno, después de que estas estrofas se conocieron, como les dije, pasarán 2 siglos, prácticamente 3 siglos, para que los grabados, las fotografías empiecen a difundir el Alhambra. Realmente de fuentes musulmanas tampoco existe ni siquiera alguna descripción, pues parece que el palacio era uno de tantos que existían en esa época, tanto en el lado marroquí como en el lado andalusí. Y ya los primeros reyes cristianos, los reyes católicos, Carlos V, comienzan ellos mismos a tratar de engullir la Alhambra. Tratan de hacerla habitable y se dan cuenta que no pueden habitarla porque es otro estilo de vida y la están mutilando. Y frustrados deciden en algún momento dejar como un hermoso y exótico trofeo de guerra este palacio medio convertido en jardín renacentista, anexo al hercúleo Palacio de Carlos V. Después de más de 2 siglos de abandono, la Alhambra revive, pero nuevamente será más que nada a través de la literatura de Washington Irving, el muy conocido autor norteamericano, a través de sus cuentos, donde inmortaliza este palacio como algo encantado, irresistible para los románticos que empiezan a fluir a Granada. Y tras él vendrá el tropel de fotógrafos, de artistas, hasta llegar a Fernando, quien cumple la máxima del refrán: más vale una imagen que 1000 palabras. Si tuviera que definir la mirada de Fernando diría que es la de una Alhambra vista a través de la naturaleza que la envuelve, pero sobre todo quiere transmitirnos nostalgia y la emoción del artista y del fotógrafo romántico del siglo XIX. La quiere recrear al descubrir un antiguo alcázar medio dilapidado pero encantado, en cuyas paredes crecen la hiedra y las flores y sus estanques se cubren en hojas otoñales. Muchas felicidades, Fernando. Buenas tardes, seré muy breve porque el tiempo es oro. Bueno, la visión de León del alhambrismo en América y en la Alhambra, yo quería hacer un análisis muy somero para mí de lo que significa Fernando Manso como fotógrafo, ¿no? Qué tipo de fotógrafo es, qué tipo de artista es para mí. Tuve la oportunidad de ver la exposición, una visión inédita de la Alhambra, Jean Logan, Fernando Manso, en el Museo de Bellas Artes de Granada en septiembre de 2015. Esta muestra había estado anteriormente expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. El comisario de la misma había presentado ante el público 2 visiones del mismo monumento y de los mismos espacios, realizadas por 2 artistas aparentemente guiados por un mismo espíritu, la fascinación por un lugar más mítico. Para mí son 2 creadores unidos por algunas características muy importantes que lo definen. Un rigor técnico extraordinario, una unidad de estilo evidente, unos valores formales y conceptuales homogéneos y la utilización expresiva de las posibilidades técnicas del gran formato en fotografía. Ambos habían sucumbido ante el poder evocador del monumento. Pero el aparente paralelismo de estos 2 artistas queda en evidencia a partir de un análisis más profundo de sus presupuestos estéticos. Mientras Jean Logan es un creador positivista, un científico de la fotografía, Fernando Manso es un auténtico artista romántico, en el sentido más estricto del término. Si vemos las fotografías de Logan y su equipo realizaron en la Alhambra durante los años 60 del siglo XIX, comprobaremos que son testimonios arqueológicamente precisos del monumento nazarí. Logan, afincado, al igual que su coetáneo Alex Charles Clifford en la madrileña carrera de San Jerónimo, era tenido en la capital de España, además de por un famoso fotógrafo empresario, como un reputado científico. La prensa de la época relata cómo el francés viaja a París para adquirir la cámara fotográfica de mayor formato vista hasta esa época en España. Además, es pionero en la utilización de la iluminación eléctrica en la fotografía, lo que permitió, entre otras cosas, registrar las pinturas negras de Goya en la Quinta del Sordo antes de su traslado al lienzo y al Museo del Prado. Otras noticias nos hablan de sus experimentos y demostraciones con iluminación artificial en el Parque del Retiro. Es pues un hombre de su época, imbuido en un positivismo férreamente optimista.
Por el contrario, el fotógrafo Fernando Manso es, como dije, un auténtico artista romántico. Algunos lo han comparado a Caspar David Friedrich, el artista alemán conocido también como el pintor de lo sublime. Para mí la fotografía de Manso posee además un halo de misticismo como el presente en los paisajes del fotógrafo español José Ortiz Echagüe, recogidos en sus publicaciones como España, Pueblos y Paisajes y España Mística. Pensamos que Manso, al igual que Friedrich, es un artista de lo sublime. Recordamos que lo sublime es una categoría estética definida por el retórico griego Longino como algo que posee una belleza extrema, capaz de llevar al espectador al éxtasis más allá de la racionalidad. Este concepto sería redefinido por Barker en el siglo XVIII como un temor que atrae al alma, presente en cualidades como la inmensidad, el infinito, el vacío, la soledad o el silencio, temas tan presentes en las obras de Fernando Manso. Para apreciar lo sublime, a diferencia de para sentir lo bello, es necesario, según Kant, la existencia de una cierta cultura. El hombre rudo, dice Kant, ve atemorizante lo que para el culto es sublime. El poder de esta experiencia estética invoca nuestra fuerza racional, aún sobre la fuerza de la atemorizante naturaleza. En algunos paisajes fotográficos de Manso, como es en el caso de varios recogidos en su libro Madrid de 2011, el artista introduce, al igual que hiciera Friedrich en sus lienzos, figuras humanas que quedan empequeñecidas por el abrumador entorno, al que contemplan desafiantes dándole la espalda al espectador. Quisiéramos saber si ha habido una inspiración directa en el pintor alemán o Fernando Manso ha realizado esta obra de una manera intuitiva. Nuestro fotógrafo utiliza para realizar su fotografía cámaras de gran formato de soporte analógico. Existen vídeos en la web donde vemos a Fernando cargando con su cámara Ebony, como hacía Jan Logan en el siglo XIX, o como lo haría otro fotógrafo de lo sublime, Ansel Adams, por el Parque Nacional de Yosemite en los años 30 y 40 del pasado siglo. El carácter artesanal de la fotografía de Manso nos retrotrae a los tiempos heroicos de las placas de colodión húmedo y a la gran impedimenta que debían llevar estos fotógrafos para preparar las placas de cristal, realizar el disparo y en su caso revelar in situ el negativo. El gran formato permite a Manso una definición tremenda en cada una de las imágenes que capta con su cámara en un negativo de 10 por 20 pulgadas. Fernando Manso pinta con la luz, como lo hicieron en su momento Ortiz Echagüe y Ansel Adams. Dota a sus obras, como en este caso a la fotografía realizada durante más de un año en el momento granadino por excelencia, de un aire onírico y de una cierta aura. La percepción de este aura, presente en las obras de Manso, es, según Walter Benjamin, una facultad estética mediante la cual el hombre puede recuperar la apreciación del mito. Las fotografías de nuestro artista tienen pues ciertas connotaciones míticas. La luz del sol ha desaparecido imbuida por la bruma, que con dramatismo romántico se hacen protagonistas de muchas de sus obras, llenando la escena de misterios antiguos. Fernando Manso ha logrado, con una técnica fotográfica refinadísima, plasmar un espíritu evocador en sus fotografías de la Alhambra. Confiere a sus obras unas texturas aterciopeladas, evanescentes. Su dominio del desenfoque selectivo, posible por las características de las cámaras de fuelle, le dan a sus fotografías un aire de miniatura antigua. Los bosques de la Alhambra y algunos de los cármenes que los pueblan, los patios de los palacios musulmanes, como el del Cuarto Dorado, el de los Leones, el de Lindaraja o el del Harén, las torres como la maravillosa del Peinador de la Reina, decorada por los discípulos de Rafael de Sancio, las puertas del recinto militar como las de las Armas o los recoletos oratorios como el del Partal son cuidadosamente fotografiados por Fernando Manso e impresos en esta publicación que hoy presentamos, contribuyendo más, si cabe, a difundir por el mundo el carácter único de la fortaleza roja. Buenas noches. Bueno, estoy encantado de estar aquí en la Galería Ansorena con mis amigos de Lumber, con mis amigos mexicanos, amigos granadinos y con Fernando Manso. Es la segunda vez que presento un libro de Fernando. La primera fue su fotolibro sobre Madrid, en el año 2009, en compañía de Alaska y otros amigos, me acuerdo.
Y aquel libro pues, fue una iniciativa de la Comunidad de Madrid que quería que un fotógrafo captara pues, la esencia de la ciudad y de la comunidad en general. Yo creo que fue un magnífico libro en una colección que desgraciadamente se quedó muy corta, ¿no? Porque salió uno de Javier Campano y no me acuerdo si salió otro más, pero... Sí, pero salió un Campano, por eso. Fueron dos libros muy buenos ambos, y en concreto las imágenes madrileñas de Manso circularon por la red cervantina de Brasil. En concreto también estuvieron en otros centros de esa red, de Milán, Rabat y Moscú, ¿no? Yo he seguido, ya conocía en aquel momento de la presentación del Madrid su trabajo y lo he seguido después. A veces me he fijado en fotos suyas porque han salido en prensa. De repente me acuerdo que le comenté una foto preciosa que tenía del pasaje Lodares de Albacete, que es un lugar que sale en una novela de Vázquez Montalbán, pero muy poca gente lo conoce. Es un sitio que cuando estás dentro te crees que estás en París, luego sales y, con todos los respetos a Albacete, no es París, claro. Pero esa foto circuló en prensa como imagen de La Mancha, ¿no? También algunas de las fotos madrileñas uno se las ha encontrado, o las habéis encontrado vosotros mismos, en barajas, en grandes paneles luminosos. Yo creo que Fernando es un fotógrafo único que sabe captar la esencia de la realidad española y que pone mucha alma en esa captación de la esencia de lo español, y en ese sentido creo que no está nada mal visto lo de Ortiz Echagüe. A mí se me había pasado por la cabeza también, pero no lo había subrayado, no lo tenía apuntado, pero está muy bien visto, porque efectivamente yo creo que en él no hay muchos fotógrafos, digamos, en España que tengan la preocupación por la técnica de la fotografía y por las viejas técnicas de la fotografía que tiene él, y en concreto estas imágenes mismas tienen un lado de autocromo, ¿no? Evocan aquellas primitivas fotografías en color del alba del siglo XX, ¿no? Pero yo creo que de todas formas Ortiz Echagüe tenía más la tentación de parecerse a la pintura que la tiene Fernando. Yo creo que Fernando no es tan... Ortiz Echagüe de alguna manera es como el Zuloaga de la fotografía, ¿no? Digamos, o sea, y aquí yo creo que hay un limitarse al lenguaje estrictamente fotográfico que hace que no esté compitiendo, digamos, yo pienso, con la pintura, ¿no? El diálogo con Jean Laurent, que se ha evocado, es muy interesante. Aquel Jean Laurent que iba con aquel carromato, hay unas fotos preciosas de uno de sus ayudantes en una ciudad castellana con el carromato, ¿no? Es curioso que la fotografía española empieza con un francés, con un Jean Laurent, que luego aquí es Juan Laurent o J. Laurent sin más, un pionero absoluto acompañado de otro pionero que es un inglés, que es Clifford, ¿no? La fotografía española empieza en ese siglo, y luego después escritores como Azorín, por ejemplo. Azorín tiene un maravilloso texto a partir de una vista de Ávila de Laurent, y empieza, digamos, a decir el enorme valor que tienen esas vistas para nosotros. Yo creo que en la fotografía española quizás haya otro fotógrafo que ha mirado a esta tradición, y sería Toni Catani, ¿no? Toni Catani, yo me acuerdo, en su estudio de Barcelona, en el Raval, tenía una colección de fotografía del 19 espectacular, que hoy tengo entendido que está en su fundación en su isla natal de Mallorca, y en su propia fotografía se veía esa tradición. Fernando Manso es un fotógrafo que sabe conciliar lo que Stendhal pedía a la literatura, que eran detalles exactos, y luego un lirismo, que estoy de acuerdo en que eso tiene que ver con una tradición romántica y con una tradición simbolista. Javier lo ha dicho, romanticismo, y también se ha dicho después también que el romanticismo de alguna manera es en Granada, tiene esa vertiente orientalista, es en Granada donde empieza a nacer. Y luego un simbolismo que aquí en España es el simbolismo de Juan Ramón Jiménez, un enamorado de Granada, Los Olvidos de Granada, un maravilloso libro, y un lirismo que también es patrimonio de poetas de la propia, en concreto de Federico García Lorca. Federico García Lorca, tanto en verso como en alguna maravillosa prosa de los años 20, dijo el misterio de esa ciudad. Misterio al que se han asomado muchísimos escritores. Théophile Gautier, después de Washington Irving, Théophile Gautier, y después Francisco A. Icaza, mexicano, que dijo aquel verso: dale limosna, mujer,
que no hay peor desdicha, que no hay peor desgracia que ser ciego en Granada, ¿no? Dos versos de Icaza, un maravilloso poeta simbolista mexicano, que están en una pared, en unos azulejos. La colina de la Alhambra es el objeto de este libro. La colina de la Alhambra incluyendo no solamente la Alhambra y el Generalife, sino también, por ejemplo, el Carmen Rodríguez Acosta, que es una maravillosa creación entre alambrista y vienesa, con ecos de esa Viena de la Secesión, que fue una obra de Ana Sagasti en directa colaboración con ese pintor que era un erudito, que era un coleccionista de libros maravilloso. Ese lugar está lleno de magia y también la ha sabido decir Fernando. El libro se inscribe en esta tradición literaria, pero también hay que pensar en que la Alhambra ha sido muy pintada, y repasando el libro, sin que las fotografías pretendan ser cuadros, que no son pictorialistas, pero sí es verdad que pensamos pues, que en ese mismo escenario han pintado Sorolla o Rusiñol, o se han inspirado en él granadinos, bueno, el jienense granadino de adopción Manuel Ángeles Ortiz, o Manolo Rivera, o Miguel Rodríguez Acosta, heredero o sobrino del propietario y fundador del Carmen en cuestión, o Soledad Sevilla mismo, que también ha hecho alhambras abstractas, sin olvidar a Guillermo Pérez Villalta, por ejemplo, un pintor gaditano, vamos, de Tarifa, muy interesado en el mundo andaluz y en concreto en sus monumentos. O sea, en Granada ha habido exposiciones, visiones de la Alhambra, que han sido sobre todo exposiciones de pintura, pero yo creo que si se hiciera una exposición de visiones de la Alhambra en fotografía, Fernando ocuparía un lugar muy importante en ella. La Alhambra y el Generalife, decía, precisión y lirismo, detalles exactos, a veces incluso minimalismo. Hay imágenes que son sencillísimas, que son como un barrido casi abstracto, una en concreto del patio de los Arrayanes, por ejemplo, va por ahí. Hay una ascensión por el bosque de la Alhambra, hay un homenaje al paso a Ganivet y a su precioso monumento, obra de Juan Cristóbal, un escultor granadino. Hay sombras fugitivas, a los poetas nos gusta mucho la sombra fugitiva sobre una pared, esas sombras que, por ejemplo, pintaba Bonnard en el sur de Francia, en un cuadro, un leve pasar de una sombra de una palmera. Aquí no hay sombras humanas, es una Alhambra vacía, pero es una Alhambra donde sí hay sombras fugitivas, donde hay frutas, donde hay granadas, hay glicinas, hay naranjos, hay muchos elementos de naturaleza, hay peces de colores, otra imagen muy presente en la pintura, Matisse, pero también presente mucho en la poesía. Yo creo que nenúfares, Monet, tenía por ahí apuntado, hojas secas. Es una Granada en la cual la luz es muy importante, los cipreses, los arrayanes, el instante, la hora del día, la época del año. Hay mucho otoño en este libro, hay mucho otoño, pero también hay el frescor de la primavera. Si los neoyorquinos dicen que Central Park es una obra maestra americana, y tienen razón, pues aquí tenemos que decir los españoles que esta obra, legada por la civilización árabe, es una obra de arte española, y aquí está cantada y dicha e interpretada por un fotógrafo que conoce muy bien la tradición en la que se escribe, esa tradición romántica y simbolista. Incluso ha metido algún textito por ahí, algún apunte preparatorio, pero yo creo que, siendo muy interesantes tanto los apuntes como los breves textos casi japoneses, lo más esencial del libro al final es esa mirada que capta los instantes y que construye un precioso fotolibro preciosamente editado por Lumbre. Muchas gracias. Bueno, después de estas maravillas de presentaciones, la verdad que no tengo mucho que decir, nada más que lo primero, muchísimas gracias. Quiero contaros que es verdad que en el 2015, bueno, primero en el 2012 tuve el honor de estar un año casi medio metido en la Alhambra. Me abrían a las 6:30 de la mañana de noche y me quedaba más de 10 o 11 horas observando y mirando la Alhambra. Muchos días que no hacía ninguna foto, solo hacía un pequeño apunte, un dibujito, donde apuntaba dónde ir, cuándo volver, a qué hora y todo, ¿no?
Entonces, al final, después de ese año y medio de trabajo, pues pude presentar un libro, el primer libro que se hizo de la Alhambra, que se agotó, y la presentación en el Museo Arqueológico de Madrid y luego en el Palacio de Carlos V. En el Museo Arqueológico de Madrid se me ocurrió hacer no simplemente una exposición conjunta con Jean Logan. Yo no quise ver ninguna fotografía de este autor francés, que para mí es uno de los grandes de la historia, porque no quería estar mediatizado ni condicionado para nada. Quise llegar a la Alhambra con la mente totalmente en blanco, y desde enero de 2012 hasta primavera de 2013 estuve inmerso ahí. Iba todos los meses una semana a la Alhambra, me iba de Madrid a Granada, Granada a Madrid, y al final pues no entendían los porteros que me veían tanto y tanto y tanto, colgado solo con mi trípode, con mi bolsa arriba, abajo. No entendían qué hacía porque me volvían a ver en el mismo sitio, ¿no? Hay fotos que a lo mejor tardé casi 3 meses en poder hacer una fotografía. Una de las fotos que está arriba, que entra a la luz en el baño de Comares. Además tuve la suerte de ser el último fotógrafo en poder fotografiarla, porque luego hubo una restauración de las paredes del baño Comares. El baño Comares no es acceso al público, se ve a través de una ventanuca, porque el paso del tiempo, la huella del tiempo, lo que hay, bueno, las humedades es lo que he ido estropeando, pero eso es lo que me encantó retratarlo, ¿no? En esta exposición y esta presentación es una mini exposición de 10 fotografías grandes. Están hechas, como habéis dicho anteriormente, con cámara de placas, que es como trabajo. Yo solo trabajo con película negativa. Y es verdad que mucha gente me pregunta, con el mundo digital, pues es un acto de fe. Es verdad, yo no veo nada hasta que no llegue al laboratorio y no revelo. Pero como se hacían los grandes autores, que para mí es un honor esa comparación que me habéis hecho. Y estas fotografías que veis, que parecen un poco, aunque más pictorescas, aunque bueno, no lo veo tanto, lo que tiene es que son mi Alhambra oxidada, ¿no? Sí, eso que veis que tienen manchas no es que haya salido un proceso de repente que estén sucias por algo, sino es un proceso de oxidación que dejo en la placa del negativo que se oxide. Yo disparo 2 placas por motivo, por ejemplo, de cada uno de los motivos que veis, hago solo 2 disparos. Entonces, al revelarlo, uno lo meto luego en un plástico, lo protejo, y el otro es el que dejo aleatoriamente en el jardín que se estropee, literalmente. El agua, los agentes externos, la oxida. Entonces yo no controlo lo que pasa. Los colores cambian un poco, la oxidación, las manchas que salen, a veces son hasta cagadillas de paloma, que están ahí inversas. Entonces lo que curioso, da una sensación un poco más pictorialista y más curiosa. Mucha gente también me ha preguntado que por qué hago unas partes enfocadas y desenfocadas. Lo que hago es con la cámara de placa, como es un fuelle, ahora sin tener la cámara es complicado explicaros, pero en un solo disparo, yo a través de una lupa y voy mirando lo que me interesa. Entonces hay partes que las hago enfocadas y otras desenfocadas para que la propia imagen tenga vida. Tú cuando lo ves no sabes lo que está pasando, pero estás viendo, el ojo va enfocando y desenfocando continuamente. Entonces, al final lo que se consigue es un resultado muy curioso porque parece que tiene vida la propia imagen, ¿no? Entonces, aquí no tenía mucho espacio y siento que estéis un poco incómodos, pero quería hacer no solo la presentación del libro, también rodeado con estos 4 pedazos de autores y señores. Y arriba veréis un poco parte de las fotografías que me encantaría, si tenéis alguna duda, explicaros un poquillo. Pero bueno, básicamente para mí ha sido un honor el haber estado en la Alhambra. Me siento súper orgulloso, no solo ser español, sino este pedazo de monumento, que es el monumento islámico más importante del mundo. Y hay que conservarlo y hay que más o menos transmitirlo, no solo por aquí, por España, sino por el mundo, todo lo que podamos. Gracias a todos por haber venido. No sé si luego tenéis alguna pregunta, encantado de contestaros. Muchísimas gracias.